Entonces vamos a hablar hoy sobre casos raros, casos que están por fuera de las normas generales. Recuerden que en la sesión pasada les hablé sobre hiatos y diptongo. Pedro crió, el acento está en la O es una vocal abierta y es una vocal cerrada. Recuerden que vocal cerrada sin acento más vocal abierta con acento, sí, cerrada sin acento, abierta con acento, forma lo que se llama un diptongo. Si hay diptongo, quiere decir que esta I y esta O forman parte de una misma sílaba y que por lo tanto esta palabra es monosilábica. Los monosílabos en español no se tildan en general, porque hay excepciones y vamos a analizarlas en un rato más. Acá abajo ocurre el mismo fenómeno. Cerrada, sin acento, abierta con acento, porque es yo crié. Eso se traduce en diptongo, que a su vez se traduce en monosílabo y por lo tanto no hay tilde. A ver, no hace falta, obviamente, que se graben todos los casos de diptongo y de hiato, pero sí es especialmente importante que tengan en cuenta que la U y la I son vocales cerradas y que las demás son abiertas. Que cuando se juntan una cerrada y una abierta y el acento va en la abierta, E, O, A, tenemos un diptongo. Eso nos sirve para saber, en casos como estos, que no puedo tildar, que no puedo decir crió, poner tilde en crió, ni poner tilde en crié. Esos dos datos es muy importante que se los memoricen. Y también que cuando el fenómeno ocurre al revés, es decir, cuando el acento está en la cerrada, tenemos es un hiato. Y que cerrada con acento más abierta, naturalmente sin acento, forma un tipo de hiato que se debe tildar a pesar de las reglas generales. Críe a sus hijos. Si aplicamos las reglas, esto no tiene por qué tildarse. Esta es una palabra grave terminada en vocal. Porque, como ya saben, acá tenemos un hiato y por lo tanto hay dos sílabas. Acá hay una sílaba, aquí hay dos sílabas. Pero es una excepción, eso está por, entre comillas, fuera de la norma, fuera de las normas generales. Es una norma excepcional. Y para entenderla tienen que entender, o identificar cerrada, abierta, cerrada con acento. Cría vos a tus hijos. Cría, el acento está en la abierta, salta otra vez. Cría vos a tus hijos, no cría. Cría tú a tus hijos. En ese caso, tuteando, tendría acento acá. Y además acento ortográfico, o sea, tilde, por ser hiato del tipo vocal cerrada con acento, vocal abierta sin acento. Pero cría, voceando, cría vos a tus hijos, tiene acento acá, en la abierta, y por lo tanto forma un diptongo, o sea que es tan monosílabo como crié y como crió. Entonces repito, deben saber esto para no cometer el error de tildar estas palabras que son muy tentadoras. O sea, uno cree uno a ojo piensa que se tilda. O sea, esta palabra tiene cara de que se tilda por el parecido con otras que sí llevan tilde, pero no. Ya saben que no. Yo fui la comida.
Yo fié la comida. Entonces miren que aquí estamos analizando el verbo criar. Aquí analizaremos el verbo fiar. Pasa lo mismo, pero quiero hablarles de verbos de uso corriente, de uso frecuente, para que tal vez así sea más claro. Yo fié la comida, sin tilde porque es un monosílabo. Es un monosílabo porque el acento está en la abierta y no en la cerrada. Ojalá don Pedro me fíe. Yo fié. Ojalá don Pedro me fíe la comida. Acento en la cerrada, abierta naturalmente, átona, ¿sí? Es decir, sin acento, y por lo tanto, tilde, norma excepcional. Yo fié sin tilde, pero fíe, don Pedro me fíe con tilde. Vos fiás la comida, vos fiás, con acento en la abierta, vos fiás, por lo tanto sin tilde. Pero tú fías la comida, hiato, que se debe tildar. Verbo guiar. Moisés guió a su pueblo, y es muy frecuente tildar esta conjugación del verbo guiar. La he visto mucho en medios de comunicación y por supuesto en redes sociales. Moisés guió. El acento está en la abierta. Esto quiere decir que estamos ante un diptongo. Es un diptongo. Tengan en cuenta que esta G y esta U forman lo que se llama un dígrafo. O sea, no es una letra, naturalmente. Es una secuencia de dos consonantes, de dos letras, una consonante y una vocal, que pronunciamos como si fuera una. Se llama dígrafo. Entonces concentrémonos en las dos vocales. El acento está acá, no en la cerrada, y por lo tanto, esta palabra, aunque no parezca, es un monosílabo, así como crió, monosílabo. Ahora, yo guío a mi pueblo, el acento salta a la cerrada, por lo tanto hay hiato, y es el tipo de hiato que se debe tildar. Entonces, Moisés guió, pero yo guío. Guía a tu pueblo. Guíe a su pueblo, pero guía a tu pueblo. Guía vos a tu pueblo. El acento está en la abierta y por lo tanto esta palabra es monosilábica. Estas dos tienen hiato, hay dos sílabas y son el tipo de hiato que se tilda siempre. Cerrada con acento, perdón la reiteración, cerrada con acento, abierta sin acento. Guía, guíe, guía. El verbo huir. Yo huí de mi casa. Yo huí de mi casa. Esa es otra conjugación que pide tilde. La pide. O sea, al menos yo veo esta conjugación y siento la tentación de tildar. Pero no, porque es un monosílabo. ¿Por qué un monosílabo? Porque dos vocales cerradas forman un diptongo. Dos cerradas forman un diptongo. Vos huís de los problemas, lo mismo, es un diptongo. Dos cerradas forman un diptongo, o sea que esto es un monosílabo y por lo tanto no se tilda.
Yo frío. Fríe usted y Juan frío. Ese es el verbo freír. En mi región, en la región de Colombia donde yo vivo, es mucho más frecuente, o sea, preferimos usar el verbo fritar. Fritar. Yo frito. Pero para las regiones donde usan el verbo freír, en esta conjugación, pues va este dato. Yo frío. Cerrada con tilde, con acento. Abierta sin acento. Hiato. Fríe, lo mismo. Cerrada con acento. Abierta sin acento. Juan frío. Juan frío las papas. Que equivaldría obviamente a Juan fritó. Que reitero, es más común acá. No sé en otras regiones cuál verbo prefieran, pero son sinónimos y ambos son igualmente correctos. Frío, enfrió, el acento salta de acá a la abierta y por lo tanto se convierte en un diptongo y por lo tanto en un monosílabo. Frían, por favor, o sea, friten, por favor. Abierta con acento, digo cerrada con acento, abierta sin acento. Hiato que se debe tildar. Esta conjugación del verbo ir, en este caso es el verbo ir. Pedro se fue. ¿Por qué fue no se tilda? Porque es un monosílabo. El acento está en la abierta, en la E, que es vocal abierta, por lo que tenemos un diptongo, por lo que tenemos un monosílabo. Por eso fue no se tilda. Y por la misma razón, aunque es un diptongo distinto, fui tampoco se tilda, porque dos cerradas forman un diptongo. Así que fue y fui no llevan tilde en ningún caso porque son monosílabos. Todavía por allá aparece a veces tildada. Equivocadamente, por supuesto, sobre todo fue. Yo me río, Juan se rió, el río Medellín. Yo creo que este caso lo analizamos en la sesión pasada. Si así fue, pues no está de más repetirlo. Yo me río, el verbo reír, tilde porque es acento en la cerrada. Juan se rió, el acento salta acá, por lo tanto hay diptongo y por lo tanto es un monosílabo. Río tiene dos sílabas. Y río y río, este río y este río son gramaticalmente distintos, pero es la misma pronunciación. Guión. Guión tampoco lleva tilde, sea guión de película o guión signo ortográfico, en ningún caso lleva tilde. Esta palabra, es cierto, se tildó. Es decir, si ustedes consultan un texto de hace, qué sé yo, 20 años, de 20 años para atrás, incluso menos, de 10 años para atrás, van a encontrar guión con tilde. Y era correcto. De 1999 al 2010, las academias aceptaban las dos formas, con tilde o sin tilde. Desde el 2010, la academia, digamos que sugirió otra interpretación, que no viene al caso pues profundizar en ese tema, no es relevante aquí. En todo caso, en el 2010 cambió propuso otra interpretación y desde ese año, guión se considera monosílabo y por lo tanto no se tilda. Y es monosílabo porque tiene el acento acá y no en la cerrada. Lo que pasa es que hay regiones en las que se pronuncia en dos sílabas. Entonces en ese caso,
Si fuera hiato, o sea, si fueran dos sílabas, sí habría que tildarlo. El cambio de interpretación, perdón que les dije que no iba a meterme en este terreno, pero creo que no está de más dejarles el porqué, contarles la razón. Simplemente, las academias dijeron, independientemente de cómo se pronuncie en cada región, y de esto también hablamos en la sesión pasada, cerrada, sin acento, más abierta con acento, da diptongo, y por lo tanto es un monosílabo. A guión le pasa exactamente lo mismo. A ion le pasa exactamente lo mismo. No toda palabra terminada en ON, sí muchísimas, casi todas, pero no todas. Ion no lleva tilde porque es monosílabo. Truan significa malvado, ¿no? No se tilda porque también es un monosílabo. Y se los pongo como ejemplo por la presencia, por la irrupción de la H. La H no altera ni el diptongo ni el hiato, el diptongo ni el hiato, no lo altera. Es decir, esta H no rompe este diptongo. Con H o sin H hay diptongo, no importa. Porque finalmente acá la H no tiene fonema, o sea, es muda, no la pronunciamos. Truan, por tanto, lo forman la secuencia, fonéticamente hablando, de una cerrada sin acento con una abierta con acento. Por lo tanto hay un monosílabo y por lo tanto no se debe tildar y la forma correcta es esta. Es monosílabo. El monte Sión ocurre lo mismo. El acento está en la abierta y por lo tanto es monosílabo. Juan no lleva tilde porque es monosílabo, el acento está acá. Juan, el acento está en la abierta. Pero Julián sí lleva tilde. Porque hay dos sílabas, primero, y segundo, porque eso la convierte en una palabra aguda terminada en N. Aguda terminada en N y por lo tanto se tilda. En los monosílabos, por supuesto, pues no, de un monosílabo no podemos decir si es grave, esdrújula o nada, no. O sea, Sion tiene acento no en la última sílaba, sino en la única que tiene. Entonces esta no es una palabra aguda, ni tampoco ion, ni tampoco guión, ni tampoco guión. Estas no son palabras agudas, valga la aclaración, son monosílabos. Julián tiene dos sílabas, JU y Lian, y a esta hay que aplicarle la regla general, una de las reglas generales. Aguda terminada en N. Estas conjugaciones de estos verbos las he visto tildadas en medios de comunicación y en redes, pero no, son monosílabos. El dio del verbo dar, el vio del verbo ver y el mío de la forma coloquial del verbo mear. Por supuesto que el verbo oficial es mear, entonces sería el meó. El meó. Esta es la forma, reitero, coloquial, que para el ejemplo igual me sirve. En estas tres conjugaciones tenemos cerrada, sin acento, al lado de una abierta con acento. Por lo tanto, esos son monosílabos. Monosílabos. ¿Qué pasaría con meó? Para no dejar la duda. El meó, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Tenemos, y perdón por la escritura, pero es muy complicado escribir con el mouse, al menos para mí. Tenemos abierta
más abierta. Abierta más abierta da hiato. Cerrada y cerrada da diptongo. Abierta y abierta da hiato. Así que en este caso tenemos dos sílabas, lo que convierte esta palabra en una aguda terminada en vocal y por lo tanto necesita tilde. Entonces, mio no se tilda, por la conjugación oficial meo sí se tilda. Pie, crie, fue, son monosílabos. Ya esos dos los habíamos analizado. Bonsai, ¿dónde llevaría si es que la lleva? Tilde la palabra bonsai. El acento sin duda está en la A. Descartamos entonces esta, porque con ese acento, con esa tilde tendríamos que pronunciar bonsai. Y la pronunciación es bonsai, el bonsai. Ahora, con tilde o sin tilde. Primero tenemos que partir las sílabas. Sin duda bon es una. Pero la duda está acá. Sai es una sílaba o dos sílabas. Entonces, cerrada con acento, más, digo abierta con acento, más cerrada sin acento. Diptongo, por lo tanto, hay dos sílabas, no tres. Hay dos sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra es aguda, y es una aguda que termina en vocal, por lo tanto hay que tildarla. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que no importa, en estos casos, por ejemplo, en que la última sílaba tiene dos vocales, no importa que el acento esté en esta, hay que marcar la tilde. Es decir, cuando la palabra es grave, digo, es aguda, o sea, tiene acento en la última sílaba, y termina en vocal, se tilda, ¿cierto? Pero cuando termina en dos vocales, como bonsai, dos vocales, y el acento está no en la última, sino en la penúltima vocal, igual hay que tildar, porque la norma dice, se tilda las palabras graves, digo, las palabras agudas, terminadas en vocal, y esta lo es. Esta es una palabra aguda, o sea que lleva el acento en esta última sílaba y que termina en vocal. No importa que la última vocal de esa sílaba no lleve el acento. Si lo lleva la penúltima, la tilde debe ir ahí. Lo mismo ocurre con samurái, que también se puede escribir así. Pues ya ustedes saben que las palabras agudas, o sea, que llevan acento en su última sílaba, que terminan en y, no se tildan. Pero si terminan en i, que es vocal, sí se tilda. Se tilda sobre la vocal que lleve naturalmente el acento, que es la penúltima. Entonces reitero, esto es una palabra aguda, tiene tres sílabas y su acento está acá, en la última. Eso la convierte en palabra aguda. Y termina en vocal, por lo tanto hay que tildar. Pero resulta que el acento está no en la última, que es i, sino en la penúltima, que es a. Igual hay que tildar. Rompoi,
del inglés round point, o en otras regiones prefieren decir rhomboid, las dos son coloquiales. Bueno, ni coloquiales, son básicamente adaptaciones de la palabra inglesa y ambas son igualmente correctas, pero lo importante es que ambas llevan tilde, porque son dos agudas terminadas en vocal, pero con el acento no en la última, sino en la penúltima, en la O. Hay que tildarla. Recuerden estos tres casos: bonsai, samurai, terminado en vocal, rompoy, romboy. O sea, que se tilde en la última sílaba no quiere decir, que lleve acento y tilde en la última sílaba no quiere decir tilde en la última vocal. No siempre. Por supuesto que lo normal es que la última sílaba tenga una sola. Bueno, no lo normal, pero sí hay muchos casos de esta tilde de las palabras agudas en las que la palabra simplemente tiene una sola vocal en su última sílaba. En ese caso no hay ningún problema. Miau, el sonido del gato, el sonido que emiten los gatos. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Resulta que hay un tercer fenómeno: hiato, diptongo y triptongo. El triptongo ocurre cuando hay tres vocales que forman parte de una misma sílaba. Lo forman cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Y el acento va en la abierta. O sea que aquí tenemos una palabra monosilábica, aunque no parezca. Gaucho. Si la pronunciación fuera gaucho, llevaría tilde, por ser hiato de vocal abierta sin acento y vocal cerrada con acento, porque recuerden que no importa el orden. La vocal cerrada puede ir al principio, puede ir antes o después, no importa. Pero con acento acá no lleva tilde, porque tenemos que aplicar en este caso la regla general. Nos dice grave, palabra grave, terminada en vocal. Cacatúa, cacatúa y María. Cerrada con acento, abierta sin acento. Cerrada con acento, abierta sin acento. Esa es la razón por la cual estas dos palabras se tildan. Mío y mío. Ya saben qué fenómeno ocurre en cada una de estas dos conjugaciones. En esta conjugación y en este posesivo, mío. Estos verbos necesitan tilde. Y creo que ya saben por qué. Tenemos una cerrada con acento y una abierta sin acento. Cerrada con acento, abierta con acento. Recuerden que la cerrada puede ir antes o después de la abierta. Ese orden no importa. En cualquier orden hay hiato. Así que el verbo reír, el verbo freír necesitan tilde. María, tía, vía. Así como tildamos María, tía y vía también, porque ocurre el mismo fenómeno. Un hiato. Sonreír, sonrío, sonríes, sonreís. En este verbo en infinitivo y en sus conjugaciones ocurre el mismo fenómeno. Ser abierta, cerrada con acento. Miren que en la conjugación el orden cambia. La cerrada está al principio y la abierta está después, pero reitero, eso no importa.
Lo importante es que si el acento está en la cerrada, se tilda. Sonríes, cerrada más abierta. Sonreís, abierta más cerrada. No importa el orden, reitero. En la sesión 13 seguiremos hablando sobre la tilde. Así que hasta entonces. Muchas gracias.